Hablábamos del tema del aborto y uno de sus puntos más polémicos que quiere llevar a cabo Irene Montero es la creación de una lista negra de objetores. Dejadme que salude y luego volvemos a la mesa a Antonio Barrera, que es abogado especialista en Derecho de Consumo de Global Inco Abogados. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba, ¿qué tal? A raíz de la semana pasada de un gato al agua han interpuesto una reclamación previa a un procedimiento ante la Agencia Española de Datos contra el Ministerio de Igualdad por esa lista negra totalitaria, porque entienden que es totalmente contrario a derecho. ¿Qué derechos fundamentales se estarían vulnerando? Pues mira, en concreto se vulneran los derechos en el ámbito del artículo 16 de la Constitución española, que ampara el derecho a la libertad ideológica o por cualquier tipo de motivo, ¿no? Entonces, el apartado 2 de ese mismo artículo es lo que es muy claro, porque lo que hace es prohibir a cualquier persona a que declare precisamente sobre esa línea de pensamiento, creencias o incluso filosofía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que está vulnerando el artículo 18 de la Constitución española, que es lo que regula la intimidad, el derecho a la intimidad, a lo personal, a la intimidad familiar. Todo eso encadenado también en el apartado 4 de ese mismo artículo, el artículo 18, que es cuando se menciona que la propia ley regula el uso de la informática para precisamente garantizar este derecho a la intimidad y al honor. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues lo que ocurre en este caso es que toda la normativa que tenemos en materia de protección de datos es un desarrollo de este mismo artículo. Nosotros, ¿qué es lo que propugnamos? ¿Qué es lo que defendemos a través de esta reclamación? Precisamente incluir a un profesional médico que se niega a realizar un aborto amparándose en motivos de ideología, incluso religión, o ya sea por motivos morales o étnicos, pues evidentemente ese tipo de listas está vulnerando su derecho fundamental, precisamente porque primero se les obliga a declarar sobre ello y segundo se exponen sus datos públicos en esos registros o ficheros, siendo totalmente contrario no solo a la Constitución española, sino en este caso a la norma que desarrolla ese artículo 18, que es toda la normativa referente a protección de datos. Y por eso nosotros interpusimos dicha reclamación. Tenemos también con nosotros a Ana Tenorio Caro, que también es abogada de este mismo despacho. Estábamos hablando de que se vulnera el artículo 16 de la Constitución y, claro, veríamos como un grupo de médicos podría quedar señalado y no sabemos qué repercusión podría generar en su actividad diaria como profesionales. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Pues en principio la repercusión puede ser inmediata, sobre todo el señalamiento entre los propios profesionales, aquellos que se opongan y los que no. Estamos hablando de ficheros que hasta el momento no sabemos cómo se van a utilizar, tampoco quién lo va a supervisar. Ahí hay un contenido bastante oscuro, de ahí nuestra inminencia para formular la reclamación, no solamente al Ministerio, sino seguidamente, en el caso de que no obtengamos respuesta, a la propia Agencia de Protección de Datos. Como ha dicho mi compañero Antonio, los derechos fundamentales son claros, el artículo 16 y el 18 en relación con el Reglamento General de Protección de Datos, que prohíbe expresamente que este contenido tan específico y especial sea registrado en ficheros o incluso podríamos llamarle listas negras, ya que no sabemos qué objetivos se van a realizar. No tiene la objeción de conciencia la necesidad de ser controlada o registrada, ya que no tiene nada que ver con el derecho de las mujeres. Antonio, me hablaba antes de esa reclamación que habían interpuesto ante la Agencia Española de Protección de Datos. No sé si han tenido ya una respuesta o cuál es el tiempo para que respondan precisamente a eso y cuáles serían, en su caso, los siguientes pasos. Bueno, debemos puntualizar porque realmente no se ha presentado la reclamación directamente contra la Agencia Española de Protección de Datos. Nosotros, bueno, realmente en aplicación estricta del Reglamento General de Protección de Datos podríamos haberlo hecho. No obstante, desde el despacho hemos optado que la mejor vía es pues darle una pequeña oportunidad al Ministerio de Igualdad para que recapacite, sobre todo lo que concierne a esta creación del fichero donde se recojan los datos públicos de esos médicos que al fin y al cabo se están negando a practicar un aborto conforme. Bueno, ya no solo, ya da igual un poco por qué motivos un médico se niega o no se niega.
básicamente no se puede recoger un dato público sin el consentimiento de esos afectados y mucho menos exponerlo de forma pública para que todo el mundo tenga acceso y ello, como bien se comentará o se habrá comentado, puede perjudicarles de cara a un futuro profesional, ¿no? Incluso. Pero es que además eso se complica un poco más, porque el propio reglamento prohíbe recoger o crear esos ficheros donde se incluyan esos datos precisamente por el dato o carácter sensible que tiene. Como puede ser ya en este caso, ahora sí que se tiene en cuenta esta pequeña vertiente, este pequeño matiz de datos sensibles, por tratarse de motivos ideológicos, motivos de creencias religiosas, motivos filosóficos, afiliaciones a partidos políticos. Todo ello ya es que está prohibido. Y nosotros pensamos que desde el despacho Global Incoa nosotros creemos que no es que no se pueda hacer, es que es ilegal, no se debería hacer, porque las declaraciones que realiza la señora Montero en la rueda de prensa, que esas declaraciones me enteré precisamente gracias a que lo vi en vuestro programa, ¿no? Gracias al Toro TV. Pero lo que dice la señora Montero en esas declaraciones es que se puede compatibilizar el derecho al aborto de esas mujeres con la creación de esas listas, porque se protege el derecho a la objeción de conciencia. Es que nosotros pensamos que no es así. Es decir, no es que no sea así, es que la ministra está poniendo en este caso en valor dos conceptos que es que ni siquiera tienen nada que ver. No tiene nada que ver el derecho a la objeción de conciencia con el hecho de coger a esos médicos e incluirlos en unas listas para garantizar un derecho o no un derecho al aborto. Pensamos que se trata de un tratamiento de datos que con el reglamento por delante, pues evidentemente es totalmente ilegal, es contrario a derecho, y primero porque no se justifican los motivos por los cuales se crea esa lista, e incluso aunque los pudiera justificar, pensamos que es un tratamiento desproporcional, un tratamiento totalmente ilegal de ese tipo de datos. Antonio, Ana, les pregunta José María Francas. Sí, a ver, Antonio, no sé cuál de los dos me puede responder, pero si no recuerdo mal, hay una ley previa a la modificación de la ley del aborto, que es la ley de eutanasia, que sí que es una ley en España que está aprobada y que ya contemplaba la aparición de las listas negras de los médicos que quieren o no quieren practicar la eutanasia, con lo cual tendríamos un precedente negativo. ¿Se ha recurrido de alguna manera a la ley de eutanasia, la famosa lista negra, o es que no está contemplada la lista negra, o qué ha pasado? Bueno, Ana, si quieres te dejo que contestes tú a esta pregunta, o si no contesto yo, como tú prefieras. Bueno, en principio, desde nuestro despacho no hemos recurrido a esta ley. Pero sí que es cierto que de un tiempo para acá estamos contemplando el recurso no solamente continuado de cualquier acción discriminatoria. De hecho, hace aproximadamente un año que Antonio y yo nos unimos en este despacho Global Incoa, que es de actividad reciente o relativamente reciente, y estamos enfocados en la protección de derechos fundamentales. No podemos hablar de lo que se ha hecho, sobre todo por otros profesionales, hablamos de lo que hacemos nosotros ahora, y que en el caso de la eutanasia también contemplamos que tiene carácter discriminatorio siempre y cuando no tenga una relación directa con el derecho del paciente o de la persona afectada. Pues Antonio, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos en contacto.